website con todas las clases y las notas y eso para si quieren entonces estudiar por ahí. Pero vamos, antes de comenzar vamos a orar rapidito. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que podemos estar aquí. Te pido que sea de provecho, que todos aprendamos los unos de los otros y que sea una bendición y que bendiga este ministerio y todos los ministerios representados aquí. Te lo pedimos. Amén. Ok, así que lo primero, esto yo lo doy todos los semestres, más o menos como una hora. Y es qué es la teología y por qué es importante estudiarla. Pero quería empezar dando un poquito más para atrás. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia en una forma profunda? A ver qué ustedes piensan. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia en una forma profunda? ¿Cuál es la importancia de eso? Para adquirir los conocimientos, saber de dónde salimos, para conocer más a Dios, Jesús, el Espíritu Santo y tener unas bases. Ok, muy bien. Eso está muy correcto. Y la cosa es que es en el conocimiento de la Biblia, ¿verdad?, que nosotros podemos crecer espiritualmente. Hay como una tendencia, especialmente la vemos en Latinoamérica, en Puerto Rico, pero también se está viendo a través de todo el mundo, de desenfatizar el estudio y el conocimiento de la Biblia, es más, en general del estudio y conocimiento de todo, y se ha sustituido por experiencia, motivación, emociones, el corazón, ¿verdad? Pero le voy a leer 2 versículos, entonces vamos más otra vez a lo que es la teología, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, que hablan de la importancia del conocimiento y del entendimiento. El primero es Oseas 4:6, y hay mucho, ¿verdad?, que podemos, están todos los proverbios, primeros 10 capítulos de los proverbios, pero Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es muy importante porque primero dice que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento, ¿verdad? No fue por falta de motivación ni por ¿verdad?, otras cosas que uno se podría imaginar, falta de carácter, sino que fue por falta de conocimiento, porque esa es la base. Y entonces los líderes que deberían estar dando ese conocimiento, Dios dice que Él los va a echar y va a olvidarse de sus hijos, ¿verdad? A veces uno ve que los hijos y los nietos de los pastores, ¿verdad?, se descarrilan, y yo pienso que una razón es porque son pastores y líderes cristianos que de verdad no están impartiendo ese conocimiento a sus hijos, porque si ese conocimiento está en su mente, eso es algo que nunca se van a olvidar de él, y Dios entonces usa ese conocimiento. Entonces el otro pasaje es Romanos 12, 1 al 2, que también es muy importante. También quería hacer claro que a mí me gusta que esto sea bien interactivo. Si tienen preguntas, a veces yo hago preguntas para, ¿verdad?, ponerlos porque por las preguntas y la interacción yo aprendo también, ¿verdad? Y a veces se me ocurren esas preguntas, salen ideas nuevas y uno como que entiende las cosas un poquito mejor cuando las ve de distintos ángulos. Pero Romanos 12, del 1 al 2 dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense que ahí habla de un culto racional, está hablando de algo que es razonable, lógico. No os conforméis a este siglo, o a este mundo, se puede usar para las dos cosas, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que hay una condición para que nosotros podamos entender y poder aprobar, quiere decir que aceptar como correcto lo que es de verdad la voluntad de Dios. Porque una cosa que uno ve es que muchas veces en la iglesia hay mucho error, ¿verdad? Pero como nosotros sabemos, ¿verdad?, cuál es lo que Dios de verdad desea, pues eso viene a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y aquí hay dos maneras en que la gente
puede cambiar o puede ser cambiado. Mira a ver si pueden identificar esas dos palabras. En el versículo 2 dice, lo voy a leer de nuevo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuáles son las dos palabras que hablan de cambios? Renovar y transformación. Okay, renovar y transformación, y hay otro que queda en contraste con esas dos cosas. La primera palabra, no os conforméis a este siglo. Así que uno puede estar conformado y otra es transformado. Ahora, lo interesante de la palabra conformar es que es algo que se impone, básicamente donde uno coge y uno coge le impone la forma de otra cosa a algo. Por ejemplo, una manera de hacer eso es uno coge una cuña, ¿verdad? La manera que ellos acuñaban dinero. Uno quiere poner una imagen ¿verdad? En un pedazo de metal. Uno hace una cuña que tiene un dibujo y le mete un cantazo bien fuerte, ¿verdad? Y con esa presión, entonces esa moneda se conforma al die, ¿verdad? A la cuña. Y entonces hay ese cambio externo de forma. Pero la palabra transformación, ¿alguien sabe cuál es? Cambiar, transformar. Lo que está hecho, cambiarlo. Puede ser que no pierda su esencia, pero puede perder su forma y sigue siendo lo mismo. Ajá. Entonces, en esta palabra en el griego es metamorfosis. Okay. Transformación. Metamorfosis es una transformación que viene ¿de dónde? Las mariposas, las orugas, las mariposas es De donde afuera. uno puede ver de adentro hacia Viene de afuera. adentro, ¿verdad? Algo que viene de adentro. ¿Y dónde está la fuente de esa transformación? El espíritu, los si lo frutos del vimos espíritu. pero en la oruga, ¿dónde está la fuente de esa transformación? O en el renacuajo, ¿verdad? ¿Dónde viene esa transformación? Interna, biológicamente, a nivel celular. Viene de la información que está dentro del DNA o del ADN, ¿verdad? Así que hay unos switches donde la oruga llega a cierto punto, entonces se prenden otros pedazos de ADN, ¿verdad? Que tiene información, tiene el diseño de Dios ahí adentro, podemos decir la palabra de Dios que está para esa oruga contenida en el ADN, que se expresa y cambia de una oruga a una mariposa. Y así de la misma forma el ADN de nosotros es lo que nosotros ponemos en nuestra mente, en el entendimiento de la palabra de Dios, y eso entonces nos transforma y nos cambia a algo nuevo. Es interesante que la gente, me recuerdo cuando hubo el terremoto en Haití, que fueron muchos grupos de iglesias a ayudar allá. Entonces la gente de Vudú dijeron que ellos resentían que tantos cristianos fueran allá a imponer su religión medieval en Haití. Yo dije, ¿qué es más medieval que el vudú, verdad? Entonces ellos están llamando a nosotros que tenemos una religión medieval. Pero la cosa es que el cristianismo es nuevo, siempre está creciendo, ¿verdad? Donde de verdad está la verdadera renovación, ¿verdad? Si uno mira lo que hace el mundo y mira todas las culturas del pasado, ¿verdad? Siempre han tenido esos mismos problemas, los mismos pecados. No hay nada nuevo que ellos estén haciendo. Si uno quiere de verdad estar en algo nuevo, ¿verdad? Es lo que uno encuentra en la Biblia. A medida que uno va entendiendo más y más la Biblia, interesante, ¿verdad? A medida que uno va experimentando lo que dice la palabra de Dios y la va poniendo en práctica a través de la vida, que uno va entendiendo más las cosas y las ve más claras, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo en la Biblia. ¿Okay? Así que estudiamos la Biblia de una forma más profunda para no ser destruido y desechado, y para ser transformado y entender la voluntad de Dios y tener esa transformación, ¿verdad? Personal, y poder transformar lo que está alrededor de nosotros, las personas alrededor de nosotros y la sociedad que está alrededor de nosotros. Una de las cosas que yo a veces estoy en la radio y tengo programas de radio y a veces estoy con otro grupo a veces en la radio, y una cosa, ¿verdad?, que a veces me gusta traer a colación es que Puerto Rico es uno de los países que más iglesias tiene. Yo creo que por milla cuadrada Puerto Rico tiene más iglesias que aún el
Deep South, ¿verdad? Deep South, el Bible Belt. Ajá, y quizás porque nuestra población está medio concentrada, pero aún si uno lo mira por cápita, por ejemplo, aquí en Aguadilla, yo vengo de un trasfondo bautista. ¿Usted sabe cuántas iglesias bautistas hay en Aguadilla? Reconocidas 4, 5. Hay por lo menos 8. Está la Bíblica Bautista, está está Berea, está Apocalipsis, está la de ustedes, Rey de Reyes. Rey de Reyes, Pan de Vida. Apocalipsis, Pan de Vida, una que está en Playuela, antes estaba Carib, que ya no está, y nosotros tenemos un grupito aquí que básicamente somos bautistas, que no nos llamamos, pero por lo menos Bautista hecha y derecha, hay 8 iglesias bautistas en Aguadilla. Y eso nada más que bautista, eso sin contar cuántas otras iglesias hay. De Un pueblito. Marquesina, como yo Los digo. híbridos. Exacto, y iglesias de todas las denominaciones que uno puede, ¿verdad?, imaginarse. Y aquí y tampoco uno dice, pero son todas católicas. Católicas aquí yo creo que nada más que 3 o 4. Pero quizás la católica es la más grande, pero hay unas pentecostales que se acercan, o sea, que son bien grandes también. Y en Isabela hay unas iglesias que son gigantescas, que son iglesias evangélicas. Es más, yo creo que hay una que está subiendo por la Inter, que es más grande que la iglesia católica. Así que estamos hablando de iglesias evangélicas. Pero entonces, ¿por qué Puerto Rico está tan mal? ¿Verdad? Si tenemos tantas y tantas iglesias, uno diría que Puerto Rico debería ser una luz del mundo, ¿verdad? Si la religión, podemos decir, si la fe evangélica es la verdadera, uno pensaría que un país que está lleno de evangélicos debería ser una luz al mundo, ¿verdad? ¿Y por qué no lo somos? Porque somos estructura. Porque yo creo que el énfasis, nos hemos olvidado de la Biblia, ¿verdad? Y hay yo lo que noto es que hay una gran falta de entendimiento y de conocimiento. Y la cosa es que entonces mucha gente se pierde porque uno no puede, los cristianos a veces no pueden contestar preguntas que tienen otras personas. Por ejemplo, yo me recuerdo una paciente que básicamente era católica, pero entonces dejó de ir estudiar la Biblia y dejó de ir a la iglesia, y yo le pregunté, ¿por qué tú no lees la Biblia? Estaba teniendo unos problemas. Digo, es que por todas las contradicciones que hay en la Biblia. Yo dije, sí, dime una, a ver si yo te la puedo contestar. Yo pude pensar y casi no podía una, pero entonces le vino una a la mente, ¿verdad? Porque casi cuando la gente dice, todas las contradicciones en la Biblia, no pueden pensar ni de una sola contradicción. Pero ella sacó una y dijo, ¿con quién se casó Caín? Yo dije, wow, por una cosa que es tan sencilla, que si tuvieras leído la mayoría del Génesis, o sea, unos cuantos capítulos del Génesis, la contestación está ahí. Tú dices que hay contradicciones en la Biblia, entonces no lees la Biblia y no vas a la iglesia. Y yo se la contesté y dije, tráeme todas las otras preguntas y escríbelas, ¿verdad? Y a veces cosas tan fáciles como esa, la gente, o sea, los cristianos mismos no pueden contestarle a otras personas, ¿verdad? Porque si ya tenía esa duda, nadie se la había contestado. Y una cosa que, por ejemplo, hay estadísticas que muchos de los jóvenes, ¿verdad?, cuando salen de la iglesia y van a la universidad, pierden su fe, ¿verdad? ¿Por qué es que pierden la fe? Porque van a la universidad y entonces viene un muchacho ateo, ¿verdad?, o un profesor ateo, y dice, tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces el cristiano dice, yo nunca había oído eso, ¿cuál es la contestación de eso? Entonces van a su pastor o a su iglesia, y ellos lo que dicen, no dude, ten fe, y nunca le contestan la pregunta, y entonces siguen haciéndole otras preguntas y dicen, eso yo tampoco lo sabía, mi pastor tampoco sabía la contestación. Entonces van perdiendo la fe y eventualmente empiezan a convertirse en ateos. Yo a mis hijos los mandé a la universidad cristiana, pero tenía una de mis hijas que iba a estudiar aquí en Puerto Rico, quería estudiar ingeniería. Yo dije a ella y a sus amigos y un grupito en otra iglesia que estábamos en ese tiempo de jóvenes, dije, yo les voy a dar clases de apologética. Los vamos a ver todos estos videos de todos los ateos y todo eso, y vamos a discutirlos y hablarles y tratar de prepararlos para cuando vayan a la universidad tengan contestaciones, a ver si hace una diferencia. Y entonces la cosa es que cuando esos jóvenes entonces van a la universidad y viene un ateo o un maestro, o especialmente uno de sus amigos,
y dice, pero esto y esto y esto. Entonces ellos dicen, pero ¿y qué de esto, esto y esto? Entonces el otro muchacho es el que dice, fíjate, a mí nunca me habían dicho eso. Y entonces empiezan a pensar, empiezan entonces a considerar lo que están diciendo. Eso, en vez de destruir la fe al cristiano, lo que hace es que se la fortalece, porque dice, wow, yo tengo el conocimiento que otras personas no tienen y que puede transformar la vida de esas personas. Y poquito a poco mis hijos han podido rescatar unos cuantos cristianos del ateísmo, y amigos que eran agnósticos han sido salvos en universidades del estado, o sea, en Mayagüez, en la Inter. Y viene porque tienen ese poquito de conocimiento de la Biblia, donde pueden contestar, ¿verdad?, algunas de estas preguntas, y no son cosas que son tan y tan profundas, pero la cosa es que cuando alguien tiene una pregunta, porque también yo he tenido a veces esta experiencia por internet, cuando alguien tiene una pregunta y uno por lo menos le puede dar una contestación, aun si la contestación no necesariamente los convence, pero por lo menos dicen, por lo menos sabe de qué está hablando, porque probablemente nunca habían oído la contestación. Y yo me recuerdo una persona que me retó de una forma, dice, vamos a ver si tú de verdad eres por algo que yo había escrito, y me hizo una pregunta que tenía que ver la pregunta eterna de que si Dios lo sabe todo, es verdad, todas las cosas que van a pasar, cómo tenemos libre albedrío y algo acerca de Adán. Por cierto, vamos a hablar un poquito de eso hoy. Y lo primero que yo le dije es, la pregunta que estás haciendo, la manera que lo pusiste, no creo que es la manera que tú de verdad querías hacer la pregunta, porque la pregunta que tú tienes es una contestación bien fácil, que es esta. Y yo creo que tú estás preguntando esto o otro. Entonces yo dije, la cosa es que esa pregunta es una paradoja y esto, y entonces por lo menos poder definir la pregunta y por dónde es que viene la contestación, aunque a verdad hay cosas que no tienen una contestación porque son cosas paradójicas. Por ejemplo, y hay muchas paradojas, ¿verdad?, en el universo, y no porque algo sea paradójico quiere decir que no es cierto. Por ejemplo, la física reconoce que todas las partículas en el universo tienen propiedades de partícula, tienen propiedades de onda. Son cosas bien distintas, como algo puede ser onda y partícula, pero sabemos que son así. Pues nada más poder, ¿verdad?, demostrarle a la persona que esa pregunta tú la has pensado, la entiendes mejor que ellos, pues hace que entonces ellos empiecen a pensar, ¿verdad?, y le da a uno credibilidad para entonces uno poder seguirle hablando de otras partes de la Biblia, porque a veces son unas cositas, ¿verdad?, que son como, a menos que tú no me contestes esto, yo no te voy a oír. Por ejemplo, yo le hago eso a veces a los mormones. Por ejemplo, yo le digo a los mormones, esta línea de dioses que ustedes tienen, ¿verdad?, donde hubo un dios que tuvo un hijo y un montón de hijos, esos hijos se convierten en dioses, tienen su propio planeta, y entonces esos hijos se convierten en Dios, y entonces ahora tienen su propio planeta, tienen hijos espirituales que pasan por, ¿verdad?, todo lo que nosotros pasamos, y después es el sistema de ellos, ¿verdad? Dice, ese primer Dios, ¿de dónde salió? Y el universo, ¿dónde salió? Hasta ahora nadie me lo ha preguntado. Dice, si tú me preguntas eso, entonces yo oigo las otras cosas que tú tienes que decir. Pues el mundo nos hace eso mismo a nosotros. Pero una preguntita, que a veces también esas preguntas difíciles vienen de los niños. Sí. Mi nieto me decía, ¿y quién hizo a Dios? Exacto. Y últimamente preguntó por el huracán que iba para, ellos viven en Florida, y dice, le dijo a la mamá, le preguntó, ¿por qué si Dios es tan bueno, envía esos huracanes que destruyen, que hacen tanto daño? Uh-huh. Son preguntas que sí, y merecen contestárselo. Importante. Yo hablo con la hija mía, pero pues, ella es la pregunta fue a ella, aunque estoy por escribirle una cartita. Pues, y la contestación, es una pregunta bien, ¿cómo se llama la contestación a esa pregunta? ¿Ah? ¿Cómo se llama la contestación a esa pregunta?
la contestación a la pregunta de que quién es Dios o No, por qué Dios. Porque Dios permita cosas No. como los huracanes. Bueno, es que el pecado ya nosotros. Pero estudiamos la otra semestre, se llama Teodicea. Usted dice, me Teodicea. acuerdo de. El estudio es la doctrina de tratar de entender por qué Dios permite que cosas malas pasen. Tenemos un video sobre eso. Pero exacto, hay que saber contestar esas cosas, y los niños son bien inteligentes. Yo me recuerdo de cuando yo era niño y debería tener como 7 años, estaba hablando con mi papá acerca de la Trinidad. Y él me dio una explicación que ahora yo conozco, que es la herejía de modalismo. Y yo me recuerdo que cuando él me la dijo, yo dije, eso tiene unos aspectos que está bien, pero como que no me convence. Ahí hay algo en esa explicación que no creo que esté correcta. Así que aún a los 7 años yo sabía que él me estaba explicando la Trinidad de una forma que, ¿verdad?, había sido condenado como una herejía. Yo no sabía nada de eso, pero los niños la pueden entender. Y ahora no es que sea algo, es que pues, hay que estudiarlo y saberlo, ¿verdad? Para uno, y mi papá lleva poco tiempo convertido y quizás estaba diciendo cosas que él había oído. Y en parte pues me lo contestó, por lo menos el hecho de que me contestó y me dio una contestación, dijo, parece que hay maneras de mirar esto, ¿verdad? Y eso me ayudó, pero que los niños, ¿verdad?, hay que darle contestaciones buenas, porque muchas veces ellos se dan cuenta. Ok, así que por eso es por qué estudiar la Biblia de una forma profunda. Okay. Pero ahora quiero ir a la definición de lo que es la teología, y entonces ver por qué debemos estudiar la Biblia de una forma teológica. ¿Por qué la teología? A ver, si alguien le pregunta, ¿qué es la teología? ¿Qué ustedes dirían? ¿Cómo podríamos definir la teología? ¿Perdón? El estudio de Dios. Ok, Sobre Dios. vamos a decir que el estudio de Dios. ¿Qué otra manera podríamos definir teología? Pero es Dios y es estudio. Okay, así que hay dos maneras de definir teología. Una es el estudio de Dios. Okay. La otra manera, podríamos decir, y esta es la que vamos a mirar primero, para el cristiano la teología es el estudio de las doctrinas de la Biblia en una forma lógica y organizada. Eso es teología sistemática, básicamente. Sí, pero es que aún lo que llaman teología bíblica tiene su lógica y su organización. Lo que pasa es que es distinto. Ajá. Su forma lógica y Lógica organizada. O sea, si decimos, ¿cómo distinguimos la teología a otras maneras de estudiar la Biblia? ¿Verdad? Porque uno puede estudiar la Biblia de muchas maneras. ¿Qué son algunas otras formas que podemos estudiar la Biblia? Devocional, de manera devocional. Manera devocional, ¿verdad? no continuo, coger capítulo, no empezar con el Génesis, seguir toda la evolución. Ok, muy bien, así que podemos leer un capítulo y estudiarlo, ¿verdad? En un pedacito, que eso se presta al estudio devocional o exegético, ¿verdad? Estudiar toda la gramática y eso de un pasaje. Está lo que usted dijo, que no era eso, que es también leer toda la Biblia. Es una forma de estudiar la Biblia, ¿verdad? Eso es algo que estoy haciendo, hace algún tiempito no hacía. Leyendo toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, lo llaman en orden canónico, prácticamente empezar desde el principio del libro hasta el final. Canónico, Eso que no es cronológico. No es cronológico necesariamente, exacto. También se puede hacer cronológico, pero el problema con cronológico es que ahí uno tiene que asumir ciertas cosas, porque hay algunos de los libros que no están bien claros cuando se escribieron. Está el método de memorización, es una forma de estudiar la Biblia. Pero el método teológico lo que hace es que mira los temas que tiene la Biblia, ¿verdad? Y hace dos ejercicios esenciales con esos temas. Primero, compara distintos pasajes que hablan del mismo tema para refinar
cada enseñanza de la Biblia, ¿verdad? Comparando pasaje con pasaje y dejando que la Biblia se interprete a sí mismo. En segundo lugar, trata de elucidar la relación de cada doctrina con todas las otras doctrinas. Eso crea un contexto que produce entendimiento. Así que cuando por eso cada doctrina de la Biblia impacta cada otra doctrina. Eso es algo que vemos también en general en todo el conocimiento. El conocimiento es cíclico. A mí me recuerdo que una vez cuando yo empecé a estudiar neurociencia, y ahí fue donde conocí a mi esposa, pero estaba haciendo medicina y iba a hacer un MD PhD, entonces estaba estudiando neurociencia y me dieron un libro así de gordo y dijo, léete eso. Iba a hacer research y cuando yo empecé a leer yo no entendía nada porque el problema era que los términos que estaban usando para explicar yo no los conocía y si miraba a ver cuál era lo que eso quería decir me usaban otras palabras que yo tampoco conocía y entonces, pero me leí el libro entero y entonces fui una segunda vez y empecé a leer el libro. Ya para la segunda vez uno tenía una mejor idea, lo iba entendiendo mucho mejor porque uno tiene que conocer algo para entonces poder conocer otra cosa y a medida que uno entiende una cosa más, como todo el conocimiento se basa en otros conocimientos, en otras verdades, todo está integrada, ¿verdad? Porque eventualmente todo eso se une en Dios. Pues uno va entendiendo las doctrinas a medida que va estudiando cómo se relacionan con otras doctrinas. Así que ese contexto es una parte importante de lo que es la teología. Así que podemos decir que la teología es el entendimiento que se produce cuando se compara pasaje con pasaje y cuando tratamos de determinar la manera en la cual cada doctrina se relaciona a las otras doctrinas. Así que el propósito de la teología es entendimiento. Así que, ¿qué es entendimiento? Porque y eso también es una de las metas de la educación. Las metas de la educación, hay 3 metas de la educación. Pero ¿qué es el entendimiento? ¿Qué son otras cosas parecidas al entendimiento? Conocimiento. Sabiduría. Y sabiduría. Súper. ¿Qué es conocimiento? Saber de algo. Conocer, Saber de algo. Podríamos usar la misma palabra. Es poner data o información, ¿verdad?, en nuestro cerebro. Data. ¿Verdad? Un cúmulo de data. Es poner data en memoria, ¿verdad? Ahora, el entendimiento es entonces usar esa data para extraer principios generales. Sabiduría es la aplicación de eso. Y la sabiduría entonces, ¿verdad? Si Saber de la data aplicar sacamos principios generales, entonces a la vida, saber aplicar esos principios a la vida. saber poner esos principios generales a poder aplicarlo a casos específicos. ¿Caso específico o puede ser diario vivir? Sí, casos específicos en nuestro diario vivir. Dentro de- ¿sí? Por ejemplo, en la medicina, pues hay estudios, ¿verdad?, que tienen cierta información y cierta data, de eso sacan unos principios generales. Pero esos principios generales yo tengo que saber cómo en esta persona en particular yo voy a resolver su problema, que su problema es un poquito distinto al problema de todas las otras personas. Por eso hay muchos medicamentos para una condición, ¿verdad? Nosotros presentamos muchas cosas para glaucoma, hay como 3 familias de gotas para la glaucoma, ¿verdad?, incluyendo unas que son genéricas y que no son genéricas. A veces la genérica funciona mejor, porque si el paciente no puede comprar la cara, no la va a usar. Así que, ¿verdad?, uno tiene que poner todas esas cosas en contexto y eso es la sabiduría. Así que el entendimiento es el punto medio entre conocimiento y sabiduría. Así que es crear un modelo que relaciona verdad con verdad y pone una verdad en contexto con todas las otras verdades. Esto es el resultado de lo que llamamos lógica inductiva, ¿okay?, o lo que llaman inducción, que es ir de cosas específicas a cosas más generales. Y esto entonces es lo que llaman deducción,
Y de principios generales a casos específicos. Si el aire está muy frío, yo lo puedo ir a apagar. La lógica inductiva analiza la evidencia y extrae principios generales que relacionan causa y efecto. Cuando una persona está estudiando medicina, estudia ciencia, biología, química, física, fisiología, patología, ahí está adquiriendo entendimiento. La sabiduría es la habilidad de aplicar el entendimiento a situaciones específicas, como habíamos dicho. ¿Sabiduría sería extrapolación entonces? ¿O tiene que ver con eso? Esto también envuelve a veces, esto envuelve mucha extrapolación porque tú estás asumiendo que la data es representativa. Okay. Siempre hay una, estamos extrapolando. Yo tengo un talk acerca de la lógica y cómo eso funciona, pero toma un poquito de tiempo, que es muy interesante. Que habla acerca de eso, y vamos a hablar un poquito acerca de cuando vamos a ver ahorita la estructura de la Biblia, y hablamos un poquito de eso de extrapolar, pero es una muy buena pregunta. La sabiduría y la destreza son cosas bien parecidas. La sabiduría es una destreza. Muchas veces una manera que las personas definen la sabiduría es la destreza de saber cómo vivir. Pero lo que es interesante es que en el Antiguo Testamento la palabra sabiduría se usa para la destreza de aquellos que iban a construir distintas partes del arca, del tabernáculo y de la vestimenta. Dice que Dios escogió personas que eran sabias en tejido. ¿Ves? Así que la sabiduría en su esencia es destrezas, y se basa, como estaba diciendo, en la lógica deductiva. Toma principios generales y lo aplica a casos específicos. Ahora, la razón que la sabiduría es importante es porque, otra vez, cada caso que nosotros enfrentamos en la vida es un poquito distinto, y hay que saber exactamente qué hacer en cada situación, ¿verdad? Y eso no es, algunas personas dicen, pero eso es lo que llaman ética de situación. Pero no es ética de situación, es como aplicar principios absolutos a casos específicos. Y uno de los pasajes que para mí ha sido, que es un pasaje que uno lo lee y a veces ni se da cuenta, pero que para mí, y así como en la Biblia tiene, toda la Biblia es tremenda, pero a veces hay algunos pasajes que como que desenlazan los pasajes que están alrededor, y si uno cuando los llega a entender, como la llave. Exacto, es como una llave. Y este pasaje para mí es bien que es uno de los pasajes de más insight y, no sé cómo se dice eso en español, importancia en la Biblia. Es Proverbios 26, 4 al 5. Dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Y el próximo versículo dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Así que, ¿verdad? Entonces uno podría decir, mira, una contradicción en la Biblia. Dice, responde al necio, y después dice, no respondas al necio. Obviamente eso no es una contradicción, ¿verdad? Porque, o sea, no lo iban a poner uno detrás de otro y dejarlo en la Biblia por tantos años y que la gente dijera, wow, la Biblia no es cierta, porque hay una contradicción. No, la cosa es que a veces tenemos que responder, y a veces tenemos que no responder, y saber cuándo hacer cada una es bien importante, porque si no lo hacemos en el correcto, si respondemos cuando no se supone que respondamos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a convertir como el necio, nos vamos a hacer como nuestro enemigo, y es un problema bien grande que habíamos visto en la historia, que uno se convierte como su enemigo. Eso pasó mucho en la historia de España y de nuestros antepasados, ¿verdad? Que pelearon el Islam y se convirtieron como los islámicos. Entonces vinieron inmediatamente cuando terminaron eso, vinieron y se plantaron aquí en Puerto Rico. Contribuyeron ese punto de vista a nosotros.
Pero si uno no responde cuando debe responder, uno va a dejar que un error pequeño se convierta en algo bien grande, ¿verdad? Y le hace daño a esa persona, a todas las personas que esa persona le pueda hacer daño y a uno mismo quizás, ¿verdad? Así que uno tiene una responsabilidad de a veces contestar y a veces no. Pero ¿cómo saber cómo hacerlo? Vuelve sabiduría, pero para saber sabiduría uno tiene que tener entendimiento, ¿verdad? Y conocimiento. Así que el entendimiento es lo que nos vamos a enfocar en esta clase. ¿Algunas preguntas hasta ahora en cuanto a esa? Suena bien, ¿verdad? Ahora, lo que es interesante es que la Biblia tiene distintos pasajes que se prestan más o menos a, podemos ponerlo en esta categoría. Una cosa que hace que la Biblia sea distinta a todos los otros libros de la Biblia, que digan no de la Biblia, otros libros religiosos, ¿qué usted cree que podría ser eso? ¿Qué distingue, por ejemplo, qué distingue la Biblia del Bhagavad Gita o distingue la Biblia del libro de Mormón? O hasta distingue la Biblia del Corán. Inspirado por Dios, pero ¿qué es? Si uno mira la Biblia y mira todos estos otros libros, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, ¿qué hay diferente entre la Biblia y se ve más en el libro de Mormón? No sé si ustedes han leído el libro de Mormón. ¿Cuál es la gran diferencia entre la Biblia y el libro de Mormón? En el libro de Mormón se exalta más que es una persona, es un Dios para ellos. Y no hay, son leyendas, y no hay historia en sí. Son cuentos. El libro de Mormón, lo interesante es que en muchas maneras se parece a la Biblia, porque da la historia de distintos pueblos, distintas personas. Se parece mucho como si uno estuviera leyendo a través de los libros de los reyes, de Samuel, de ¿cómo se llama? Profetas, jueces. De los jueces, de Josué, ¿verdad? Todo eso es bien parecido. Pero hay una gran diferencia que ninguna de esas civilizaciones han encontrado. Mientras que la Biblia cada vez se encuentran más y más y más cosas, y cada vez que alguien dice, la Biblia no es cierto porque mira, esa gente nunca existió, a los pocos años encuentran que existieron y era una gente bien grande, bien importante, que, ¿verdad?, están completamente enterrados todas esas cosas, pero a veces encontramos hasta documentos y cosas que iluminan lo que decía la Biblia y que nos hacen entender hasta con más precisión lo que estaba tratando de decir la Biblia. Mientras que si uno se va a buscar lo que el libro de Mormón, una gente que estaba mirando, que se fue a tratar de encontrar todas esas ciudades y por fin dijeron, y no querían que lo botaran de la iglesia, pero dijeron, la arqueología del libro de Mormón nunca va a existir porque simplemente eso nunca existió. Entonces, pues, es un derivado lo sacaron de. Exacto, básicamente era unos cuentos que hicieron, ¿verdad? Es como alguna gente que creen en la religión de Star Wars. Pues no se basa en una realidad, ¿verdad? Pero entonces lo interesante de la Biblia es que el fundamento de la Biblia consiste en pasajes históricos en los cuales Dios interviene en la historia de la humanidad. Así que esto contiene información en forma de evidencia, así que ese conocimiento son las historias, ¿verdad?, o los eventos de la Biblia. Entonces tenemos pasajes que interpretan esos eventos. ¿Cuáles son algunos pasajes que interpretan los eventos de la Biblia? O libros, o ¿qué pasajes interpretan? ¿Qué parte de la Biblia interpretan la historia que contiene la Biblia? Las cartas, las epístolas, Y esto es descripción. normativos y didácticos. Descriptivo.
Y el conocimiento es un pasaje histórico. Entonces está enseñanza Didáctico. que son los pasajes didácticos Y normativos, que son las leyes. y los pasajes normativos que tienen aplicación. Y así que pasajes didácticos son cosas como las epístolas. Proverbio. Los proverbios son aplicación allá abajo. normativo. A veces hay mucha teología en los salmos. Los profetas hablan mucho son normativos en cierto sentido, también tienen aplicación. Así que hay distintos pasajes que en la misma Biblia hace esto. Tú tienes pasajes que tienen data, descriptivos, y esa información, entonces, otros pasajes lo interpretan y dicen cuál es el significado didáctico de qué nos están enseñando casi siempre estos pasajes. Enseñan de dos cosas. Nos enseña acerca de Dios Y de lo que Dios hace. y de los humanos, ¿verdad? Porque nosotros estamos hechos en la imagen de Dios, las dos cosas están relacionadas, nos hablan acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y esas son las dos cosas que tenemos que entender. Y entonces la aplicación, ¿verdad? Es entonces cómo ponemos esas cosas en práctica En el diario vivir. en el diario vivir. Entonces, la cosa es, ¿por qué Dios diseñó la Biblia así? Entonces vamos a ver unas características de la Biblia. Porque la cosa es que Dios está tratando de lograr una meta. Y una meta que tiene no puedo decir que un obstáculo, pero es un reto. ¿Eh? Y la cosa es que cuando Dios está enseñándonos acerca de Dios, ¿cuál es el problema de enseñar acerca de Dios en un libro? El problema es que Dios es infinito, ¿verdad? Mientras que el libro Finito. Y el Finito. conocimiento es finito. y nuestro idioma es limitado, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro problema de un libro que nos quiere decirnos cómo reaccionar a distintas situaciones? ¿Cuál es el reto que se encuentra ahí? Interpretación. El reto es que hay una cantidad infinita de situaciones también, ¿verdad? Ujú. Y Dios es infinito, infinitamente complejo. Las situaciones son también infinitamente complejas porque existe las paradojas, ¿verdad? Y hay paradojas en las situaciones, ¿verdad? Que acabamos de ver una en los proverbios. Y hay paradojas en la naturaleza de Dios. La paradoja es de donde viene la complejidad. La paradoja no quiere decir una contradicción. Por ejemplo, hablamos ya de la dualidad onda-partícula en la física, pero le voy a dar otro ejemplo que viene de la matemática. No pensaría que la matemática no puede tener paradoja. No sé si se recuerdan de este ejemplo. El cero. ¿Qué es esto? Cero. 0 dividido por 0. Es lo mismo que encontré esta otra paradoja. Tiene dos. 0 a la 0. Estas dos cosas son equivalentes. Aquí hay tres distintas reglas que se pueden usar. Una es... ¿Cuál es una de las posibilidades? Una es cualquier... Una es 0 multiplicado por cualquier cosa. 0 dividido por cualquier cosa, que eso es lo mismo que 0 por cualquier número, ¿verdad? 0 por cualquier número es ¿qué? Cero. 0. ¿Okay? Otra regla es un número dividido por sí mismo. ¿Verdad? Cualquier número dividido por sí mismo es ¿qué? Uno. 1. ¿Okay? La otra regla es cualquier número dividido por 0. Cero. ¿Y qué es un número dividido por 0? Cero. Infinito. ¿Verdad? Porque si van pensando, por ejemplo, Ah, ok. Cero. 1 sobre
8 Sí, es bien pequeño. 1 Se acerca- sobre se 4 es más acerca al grande. eje. 1 sobre 2 es más grande. Se acerca al eje, pero nunca Debido a toca que esto el eje. va 1 sobre 1 medio es 2. 1 sobre, a medida que uno va llegando a 0, esto está poniendo más y más y más y más grande. Así que, ¿cuál de esas es la contestación? Yo me recuerdo, hay un video en YouTube donde un matemático estaba hablando de esta, que es equivalente, básicamente lo mismo, y él dio una contestación, él dijo, es eso. Yo creo que lo que dijo fuera que era 1, pero no. Estas 3 reglas pueden aplicar, y la cosa es que hay una ciencia que estudia esto. Uno piensa, pero eso es como una curiosidad. No. Los jóvenes en la universidad toman clases y clases y clases y clases sobre eso, y en la escuela superior. ¿Usted sabe cómo se llama esto? ¿Ah? Álgebra. No, un poquito más avanzado que la se llama el cálculo diferencial, porque el diferencial es el cero. Lo que básicamente se hace es que uno puede, si uno no toma el cero, pero toma las cosas bien cerca de cero, interpreta esto como una línea. Entonces lo que uno ve es que estos son 3 líneas. La línea se acerca al eje, pero nunca toca el eje. Y este es 0 sobre 0, pero esta línea es esta es esta, y esta es esta. Así que lo que tú quieres es el slope de eso. Para saber eso necesitas saber 2 puntos. Referencia. Y eso se llama el cálculo integral o el cálculo diferencial. Y eso, o sea, eso está ahí, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ecuaciones diferenciales, regular y avanzada, y un montón de cosas, ¿verdad? Todo estudiando qué es 0 sobre 0, porque eso es una paradoja. Así que, ¿verdad? Esa fórmula tan fácil es el tema de como la mitad de las clases de matemáticas en la universidad. Sobre todo los de ingeniería tienen que dominar eso. La ingeniería, porque eso afecta montones de procesos, ¿verdad? Donde casi la mayoría de las cosas que Dios creó, eso impacta, ¿ves? Y Dios puso esas cosas dentro de su creación, ¿verdad? Así que no podemos pensar que el Dios que creó, que esa fórmula tan sencilla que está envuelta en todas las cosas de la creación y que hay que estar estudiándola, sea algo que uno puede leerse un librito y entenderlo completamente, ¿verdad? Si fuera así, Dios no sería Dios. Así que, ¿cómo podemos explicar esas cosas en un libro, ¿verdad? Que no es que sea corto, ¿verdad? Pero no es infinito, y en un idioma que es limitado. Entonces, lo que vemos es que la Biblia tiene 5 características. La voy a tocar bien rapidito. 5 características que permiten una gran, yo llamo una compresión de información. Y algo interesante que, bueno, lo voy a dar en uno de los ejemplos, pero la Biblia a veces tiene cosas que si uno se pone como que uno empieza a raspar un poquito debajo de la superficie, encuentra que hay algo por ahí para abajo que es bien interesante, bien profundo. Y la Biblia lo pone a veces así en forma porque no lo puede, o sea, tiene una manera de hacer las cosas, pero si uno se empieza a comparar cosas, pues como que uno empieza a entender cosas interesantes. 5 cosas acerca de la Biblia que permiten que contenga mucha información. Una es que, y esta quizás es la más distinta de todas, es que es distribuida. La información está distribuida. Uno básicamente puede empezar por cualquier parte de la Biblia y habla más o menos de los mismos temas, ¿verdad? Dios lo hizo así porque si alguien abre la Biblia y empieza a leer, Él quiere darle básicamente, ¿verdad?, que tenga una idea de todo del mensaje que está en la Biblia. Y es una de las cosas que prueba que la Biblia es cierta, porque básicamente no importa dónde uno va en la Biblia, más o menos tiene el mismo tema y las mismas verdades que se presentan en formas un poquito distintas.
así que eso hace que la Biblia sea accesible, ¿verdad? La Biblia no es un libro de texto. Me recuerdo un libro religioso que se llamaba el libro Durantia, que cuando yo estaba en la universidad había un grupo que se ponía a estudiar el libro Durantia, pero eso básicamente era un texto. Era un texto que tenía distintos temas, era como un libro de teología, ¿verdad? Y era alguien básicamente que se había puesto a escribir lo que él pensaba de cómo debían ser las cosas, y un libro de una teología que él se inventó, que lo quería convertir en una religión. Yo dije, qué raro, porque eso es como un libro de teología, y la Biblia es tan distinto a eso. ¿Ves? El libro no es la Biblia no es un libro de texto. El tema central de la Biblia y todos los otros temas asociados con esa se encuentran distribuidas a través de toda su totalidad, y se discuten de distintos ángulos y en pasajes que tienen distintas formas literarias. Eso crea, primero lo hace accesible, pero otra cosa que hace es que cuando uno empieza a comparar versículo con versículo, primero que eso es bien importante, pero uno entonces empieza, eso le da profundidad a las cosas, porque cuando la Biblia habla del tema habla de ese mismo tema en otro contexto, entonces uno puede comparar ese tema en esos contextos y empezar a decir, ¿por qué aquí lo dice de una forma y aquí lo dice de otra forma? ¿Verdad? Es interesante, la Biblia hace eso mucho. Tenemos 4 evangelios, tenemos el libro de Crónicas que repite lo que está en los Samueles y los Reyes. Hay pasajes que se repiten varias veces. Las epístolas muchas veces tienen temas parecidos. Hay 2 epístolas que es Efesios y Colosenses. Una habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo y otra habla de Cristo como la cabeza de la iglesia. Pues es básicamente el mismo tema, tienen la misma estructura y hablan de las mismas cosas, pero de un énfasis un poquito distinto. Así que si uno se pone a mirar esas cosas de esos ángulos, pues uno le saca un poquito de profundidad. Soy oftalmólogo y una de las cosas que es interesante es que cada uno de nuestros ojos no ve exactamente lo mismo que lo que ve el otro ojo. Ahora, si usted se tapa un ojo, ese es mi ojo, el bueno de lejos, si uno se tapa un ojo, y esto quizás no lo notamos mucho, pero si usted va bastante con un ojo tapado y solamente está mirando un ojo, las cosas de momento se aplanan. Y si uno hace eso, a veces es hasta difícil uno coger y poder poner un líquido dentro de un vaso a otro vaso. Porque el juzgar distancia se hace bien difícil. Porque esas diferencias entre lo que ve un ojo y ve el otro ojo, el cerebro tiene un proceso donde extrae esas diferencias y los convierte en una percepción de distancia y de profundidad. Y eso es por las películas 3D, ¿verdad? Son 2 películas distintas, tomadas en ángulos distintos, y cuando uno las ve, le da esa profundidad. Y lo mismo en la Biblia, ¿verdad? Al tener todos estos temas, lo que vamos a decir en una forma holográfica, ¿verdad? Podemos comparar esas cosas y tener más profundidad. Eso también hace que el tema de la Biblia sea robusto, ¿verdad? Se pueden perder detalles pequeños, ¿verdad? O cambios de palabras, ¿verdad? Hay un debate grande entre algunas iglesias de exactamente, ¿verdad? Yo estaba en iglesias donde dicen que tal traducción es la perfecta y todas las otras son Biblias del diablo. No, o sea, eso no es cierto, ¿verdad? Hay que de verdad tratar de cambiar lo que dice la Biblia para que de verdad no tenga una Biblia corrupta. Hay algunas Biblias que son mucho mejores que otras, pero a menos que uno tenga, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, y aún ahí uno puede ir a la Biblia y muchas veces enseñarle lo que dice la Biblia, ¿verdad? Aunque ellos a propósito han tratado de hacer cambios, modificarla. Entonces, ¿verdad? Pues estos distintos pasajes desarrollan el tema central de la Biblia, que es, ¿cuál es el tema central de la Biblia? Jesucristo, el reino de Dios. Podemos ver dos cosas.
dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí, y que tenemos que entrar en la salvación que se encuentra en Jesucristo. Y dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en la gloria, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Así que todo eso tiene que ver con Jesucristo, pero Jesucristo es Dios, Jesucristo es hombre, nosotros somos hombres, los seres humanos. Así que ese tema, ¿verdad?, es el tema central, pero eso entonces impacta todo lo que tenemos que hacer en esta vida. Y así que es una de las cosas, es distribuida, y eso permite, ¿verdad?, como se presenta la verdad en distintas maneras, distintas formas, distintos estilos literarios, distintos autores, pues eso permite que al comparar esas cosas podamos extrapolar y sacarle más cosas a la Biblia. La otra cosa, la que habíamos hablado ahorita, es que la Biblia es histórica, ¿verdad? La Biblia habla de eventos, acontecimientos reales. Ya habíamos hablado un poquito de eso, pero lo que como se basa en estos eventos reales, estos eventos reales se pueden estudiar fuera de la Biblia. Es interesante que de todas las épocas de la historia de los judíos, ¿cuál es la época donde se encuentra más información extrabíblica? En toda la historia del país judío, ¿dónde es que podemos decir, solamente en este periodo hubo alguien que escribió acerca de la historia de los judíos? Josefo. Josefo fue un historiador judío que hizo algo, creo que fue que básicamente trató de conseguir que los judíos se rindieran. Entonces el emperador estaba tan y tan agradecido que le pidió que le dijera cualquier cosa que él quería. Entonces él dijo, déjame escribir una historia de los judíos. El emperador dijo, sí, porque yo quiero que tú escribas la historia de esta gente que yo por fin pude dominar, y le puso todos los recursos del Imperio Romano a la disposición de él para que él escribiera un libro que son no sé cuántos volúmenes, no sé si tú sabes cuántos, son unos cuantos, son definitivamente más de un volumen grande, pagado por el Imperio Romano, acerca de la historia de los judíos, y donde más se enfoca es en las últimas décadas antes de la destrucción de Jerusalén, que es el tiempo donde estaba Jesucristo, y de la primera iglesia. Dice, wow, qué interesante, ¿verdad? Casi toda la historia de todos esos países está en completamente oscuridad, ¿verdad?, de un punto de vista secular, excepto en el tiempo donde vivió Jesucristo, que el Imperio Romano financió la historia, que hubiera un récord de la historia de todos esos tiempos, y habla acerca de Jesucristo, habla acerca de Santiago, los primeros cristianos, de Pilato, de la resurrección, Herodes, toca en la resurrección, ¿sí? Y se habla de la resurrección, montones de cosas, ¿verdad? Y es interesante que a medida que uno estudia estas cosas, uno de momento los relatos cortos que están en la Biblia pueden tomar más significado. Le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Y la cosa es que a veces uno no está bien seguro acerca de eso. Pero ustedes han oído de la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Eso suena como una parábola, como un... ¿verdad? Pero es curioso, ¿verdad?, que habla del rico y Lázaro, y entonces el rico le pide que Lázaro vuelva de la muerte a avisarle a sus hermanos. Pues interesante que hay un Lázaro en la Biblia que se levantó de los muertos y vino a la vida. Pues vamos a asumir, entonces, ¿qué le dijo Abraham al rico? Porque el rico quería que fuera a sus 5 hermanos, ¿verdad? Que estarían los profetas,
Entonces tenían los profetas, la ley de los Tienen profetas. la ley de los profetas y que si aún alguien se levantara de De los los muertos, No muertos, iban a creer. ellos no iban a creer. Pues, ¿verdad? Jesucristo levantó a Lázaro, vamos a asumir que es el mismo Lázaro. ¿Qué quisieron hacer con Lázaro? Hay un pasaje interesante que Matarlo. decía: matarlo. ¿Quién lo quería matar? El sumo sacerdote El sumo sacerdote, y al Caifás. Sí. Interesante, ese sumo sacerdote eran 5 hermanos. Y es posible que él fuera parte de esa familia. Cuando está hablando de los 5 hermanos, quizás eran porque no hay evidencia que uno de los hermanos murió, pero habían varias hermanas que tenían esposos. Y la historia de algunos es un poquito nebulosa, y había algunos que se habían muerto. Así que es posible que él fuera ¿cómo se llama eso? El brother-in-law, El cuñado. cuñado, ¿verdad? Y que de los 5 hermanos que estaba hablando era del sumo sacerdote y su familia. Y entonces, que, ¿verdad? Dios le contestó su petición y Lázaro vino de los muertos. Y esos 5 hermanos lo que quisieron hacer fue decir: no, esto va en contra de lo que nosotros pensamos, así que queremos eliminar la evidencia, ¿verdad? Porque no queremos cambiar lo que pensamos, aún si hay evidencia en contra. Y lo mataron. Si es así, y parece que hay bastante evidencia, la cosa es que Jesucristo no iba a decir: ¿verdad? Esto pasó y estos 5 hermanos son, ¿verdad?, ellos que lo hubieran matado, ¿verdad? Eso como que hace esa historia un poquito más interesante, ¿verdad? Como que le hace un poco más impactante, ¿verdad? Yo vi la reacción de ustedes cuando dije: Caifás tenía 5 hermanos. Pues lo mismo pasa, ¿verdad? Cuando uno empieza a estudiar la historia, ¿verdad? La historia de todos estos eventos. Por ejemplo, uno se pone a estudiar la historia de quién era Pilato. Hay unas razones bien interesantes por qué pasó lo que le estaba pasando. Es un periodo bien clave, ¿verdad? Unos eventos bien clave. Herodes y los 3 reyes magos. Es una historia bien, bien interesante. ¿Quién eran esos 3 reyes magos? Las implicaciones de eso. ¿Quién podían haber sido esa gente? Y le da un colorido, ¿verdad? Y si uno decide que quiere ponerse a estudiar esas cosas y estudiar el contexto, ¿verdad? Hay un contexto real, porque podemos ir a los libros de historia, ¿verdad? Que algunas son cosas escritas, podemos ir a los cosas arqueológicas. Y a medida que le ponemos más esfuerzo, pues estas cosas cobran más vida, tienen más significado y son más impactantes, ¿verdad? Y podemos entender más cosas, ¿verdad? Porque lo estamos situando en ese contexto histórico, y todo eso entonces se convierte en parte, es como una extensión de cierta entidad de la Biblia. ¿Cómo vamos? ¿Seguimos? Okay. Así que, ¿verdad? Porque como es histórica, se basa en eventos, ¿verdad? Que están en la realidad, están fuera de la Biblia. La Biblia es lo que yo llamo parabólica. ¿Okay? Esto es más los pasajes que habíamos dicho, ¿verdad? Que eran los pasajes ¿cómo lo llamamos? Los didácticos. Muchos de los pasajes didácticos de la Biblia usan, ¿qué tipo de palabras usan para los conceptos espirituales? Es más, la misma palabra espíritu. La palabra espíritu, ¿de dónde viene? Neuma. ¿Qué es neuma? Aire o viento, ¿verdad? Así que está hablando del espíritu. Entonces Jesucristo dice que el espíritu sopla, el viento sopla por donde quiere, oye su sonido, no sabe a dónde va y dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Qué quiere decir? Si nosotros entendemos algo acerca del viento y del aire, ¿verdad? Tenemos esa experiencia, vamos a entender algo de cómo es en sí el espíritu, ¿verdad? Eso nos da un contexto. Pero aún ese pasaje, que Juan 3 habla acerca de la vida, ¿verdad? De nuevo. Y nosotros podemos estudiar la Biblia, la vida, ¿verdad? Tenemos
el mundo está lleno de cosas vivas, ¿verdad? Distintos niveles, distintas cosas. Es interesante uno estudiar los niveles de la vida. Toda la vida se basa en distintas formas de procesar información y de unir, de energizar esa información con energía, o sea, la integración de información y energía. Eso nos ayuda a entender lo que es la vida espiritual. La vida espiritual, la integración de la información que está en la Biblia y Jesucristo, que es el Logos, con el poder o la energía que está en el Espíritu Santo. Cuando esas dos cosas se unan, el Logos que está en nosotros, pero también revelado en la palabra, y el Espíritu Santo y su poder, se unen y crean esta vida dentro de nosotros. La relación padre e hijo, ¿verdad? La relación esposo y esposa, que se usa mucho en la Biblia, ¿verdad? Todas esas cosas son, como usar parábolas, esos son, ¿verdad? Objetos en el universo que podemos estudiar y podemos interactuar con ellos, y relaciones que podemos experimentar, ¿verdad? Y a medida que hacemos todas esas cosas, ¿verdad? Pues eso puede cobrar un significado más grande, ¿verdad? A medida que estudiamos eso, entonces está en más, podemos sacar más a la Biblia. Otra cosa que tiene la Biblia, ahora vamos a los pasajes prácticos. ¿Cómo se ponen los principios de comportamiento en la Biblia? ¿Cómo están casi siempre puestos? Hay como dos categorías, pero la mayoría se encuentran en una forma específica. Proverbio. Es una de las categorías que no es lo que está hablando, pero esa es la excepción. Los proverbios tienen básicamente unos principios generales de cómo nosotros debemos comportarnos. Las cartas de Pablo. Ok, entonces las cartas de Pablo, ¿qué es la característica de la carta de Pablo? ¿Qué es? Le voy a poner un nombre a las cartas. ¿Qué nombres son los que se le dan a esas cartas? Porque las cartas de Pablo no es, esta es la carta acerca de lo que es el Espíritu Santo, o esta es la carta acerca de la salvación, o esta es la carta acerca del Están dirigidas a distintas iglesias. A distintas iglesias, ¿y cómo se tienen que a distintas comportar? iglesias. En el Antiguo Ejemplo. Testamento las leyes, algunas están en formas generales, pero casi la mayoría de las leyes dicen fulano tal hizo tal y tal cosa, y dice si alguien hace esto y esto y esto, entonces ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. Y hay esto y esto y esto y esto y esto. Y eso se llama, que es casuística, creo que es correcta la palabra, ¿no? Quizá me estoy inventando algo. Pero que se basa en casos específicos. Eso es bien común en nuestras leyes, sistema legal, ¿verdad? Especialmente lo que llaman la ley, el sistema legal de ley común, common law, que dicen, ok, este caso, ¿verdad? Aquí fulano de tal hizo esto y esto y esto, entonces parecido donde hicieron esto y esto, pero esta diferencia, pero había este otro que eso era lo similar, pero había esta otra diferencia. Y esto se resolvió de esta forma, y buscando una consistencia, pues eso concluye que en este caso deberíamos hacer tal cosa. ¿Ves? Eso se llama caso. Si usted va a tasar una casa, ¿cómo usted sabe el valor de su propiedad? No es comparable, se comparan con tres. Exacto. Porque no es lo mismo que vender China, ¿verdad? O vender guineo, porque Ya. si yo quiero saber cómo voy a vender guineos, yo voy a la tienda y dice, ok, ellos están vendiendo guineos por esta cantidad y mis guineos son básicamente los mismos que esos guineos. Es que yo voy a vender mis guineos por el mismo precio. ¿Ves? Porque eso se llama un commodity. O sea, que todos básicamente son iguales. Pero en una casa no es un commodity, cada casa es distinta, ¿verdad? Así que uno busca comparables. Y la Biblia está llena de comparables, ¿verdad? La iglesia mía o la iglesia de usted no tiene los mismos problemas que la iglesia de Corintio o la iglesia de Colosense, pero probablemente algunos de los problemas de su iglesia son parecidos a algunos de los problemas que tenía esa iglesia y las otras iglesias.
Así que uno entonces compara, ¿verdad? Usa esos casos y ahí es donde uno entonces extrapola, ¿verdad? Y usando casos específicos, ¿verdad? Que están que cubren lo que podemos decir el espacio de posibilidades, pues entonces uno puede extrapolar entre esos espacios y rellenar y entonces aplicarlos a nuestras vidas. Y eso permite otra vez que uno da unos casos bien prácticos, ¿verdad? Y entonces uno se supone que extrapole. Por ejemplo, lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, donde alguien tenía, él estaba con su madrastra. Alguien me estaba diciendo que eso no está específicamente en el Antiguo Testamento, pero hay un caso comparable que uno podría poder extrapolar y dice, si eso se prohíbe, esto también debe estar prohibido. Entonces uno a veces las personas dicen, enséñame un versículo en la Biblia que dice que eso está mal. Bueno, quizás no hay un versículo en la Biblia que dice exactamente que eso está mal, pero hay un versículo que da este principio, que habla de esto y habla de esto, y usted busca extrapola un poquito de esas cosas y eso me dice que, ¿verdad? Quizás estas otras cosas están mal también. Entonces finalmente, y esta fue una que vine al final, así que no lo desarrollé mucho, pero antes de acostarme la noche me vino a la mente y es algo bien importante y no sé qué término usar aquí, pero es que la Biblia es, vamos a decir, experimental. ¿Y qué quiero decir con eso? Vivencial, hay que vivirla. Hay que vivirla, hay que experimentarla, porque la Biblia nos dice ciertas cosas, pero hay cosas en la Biblia que yo a veces me pongo a estudiarla y a pensar sobre ellas y no las puedo entender, ¿verdad? Pero entonces a veces uno pasa por situaciones y a veces pasa por situaciones difíciles, por ejemplo huracanes, ¿verdad? O pérdida de familia, ¿verdad? Uno se encuentra en una situación donde uno se pone a pensar. Yo tengo una situación que por muchos años decía, ¿por qué tú permitiste que esto pasara en mi vida? Pero cuando esa situación se resolvió, de momento experimenté algo que me abrió los ojos acerca de la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, de qué es la esencia del cristianismo. Y si uno no hubiera pasado por esas cosas, ¿verdad? Porque la Biblia habla de cosas, pero a menos que uno las experimente, uno no puede saber de qué está hablando. Es como, por ejemplo, si hay alguien que tiene daltonismo, ¿ustedes saben lo que es daltonismo? En inglés, colorblind. Que no distingue entre el rojo y el verde, ¿verdad? Casi siempre eso son cosas que son que el color bien intenso lo ve, pero vamos a ver que alguien no viera el rojo, ¿verdad? El rojo fuera como negro. ¿Cómo usted le puede describir lo que es el rojo? Si nunca lo ha visto, ¿cómo se puede describir? Yo leí un libro acerca de un señor que era un pintor y él tuvo un pequeño stroke, porque no solamente está en los ojos, pero hay un sitio en el cerebro que percibe los colores. No es, la corteza cerebral toda es sensitiva a colores, pero esa percepción aparentemente está bien localizada. Y este señor que era pintor tuvo un pequeño stroke donde perdió la habilidad de ver colores. Entonces el mundo entero era blanco y negro. Y él decía, él podía pintar todavía porque él se recordaba de los colores, pero a medida que iba pasando el tiempo iba perdiendo esa memoria y ya no podía de verdad distinguir bien los colores, y la memoria se le estaba, de lo que eran los colores, se le estaba yendo. Pues si alguien nace así, ¿cómo usted le explica lo que es un rojo, lo que es un verde, lo que es un azul, ¿verdad? O si usted le está describiendo a alguien que nunca ha visto un perro o un gato y usted le está describiendo la diferencia, ¿verdad? Un ciego, ¿cómo usted describe la diferencia entre un perro y un gato? Son bien similares, ¿verdad? Pero cuando usted los ve y está alrededor de ellos, ahí uno entiende que sí hay una diferencia. Pues hay cosas en la Biblia que a menos que uno se ponga a experimentarla y a vivirla, cuando uno la vive dice, esto que dice aquí en la Biblia, yo creo que se refiere a esto que yo estoy experimentando pasando por esta situación.
Y entonces, pues eso permite otra vez que la Biblia no tenga que hacer una descripción bien grande, porque si nos interesa de verdad entender eso, pues entonces uno va a vivir eso y entonces ya uno sabe a qué se está refiriendo, ¿verdad? Así que para terminar esta introducción, entonces quiero rapidito ahora un puntito final. Espero que a mí me gustan estas cosas así filosóficas. Espero que ustedes también lo encuentren interesante. Si lo encuentran aburrido y quieren que siga, me dicen. Pero hay palabras difíciles y dentro del contexto. Sí, y una cosa que quiero que sepan, que todas estas notas las ponemos en online para que las puedan después mirar y también los videos están todos también. Así que ahora vamos a la otra definición de la teología, que era el estudio, y esto no va a ser tan largo como parece, estudio de Dios. Ahora, habíamos dicho, ¿verdad?, que la teología era el estudio sistemático de los temas de la Biblia, comparando pasaje con pasaje e integrando la relación, ¿verdad?, extendiendo la relación entre los distintos temas. Pero una forma más general es el estudio de Dios. Ahora, ¿cómo varía esa definición de la otra? ¿Cuál es la esencia de la diferencia de esta definición? ¿Y cuáles son algunos de los retos que tiene esta definición? La otra es el estudio, básicamente es el estudio sistemático de los temas de la Biblia. Esta es el estudio de Dios. ¿Cuáles son las diferencias esenciales en esas dos definiciones? Las dos son definiciones válidas. Uno se concentra en Dios, el estudio de Dios, y la otra definición tenemos todas las personas que contribuyeron, aunque se hizo la Biblia. Que abarca otros temas más Otros, relacionados, o derivados. Más abiertos. Sí, pero aquí el estudio de Dios también, cuando estudiamos a Dios, ahí vamos a estudiar la Trinidad, vamos a estudiar su creación, vamos a estudiar... los temas son todos los mismos, pero la diferencia aquí es... Y aquí entonces hacemos la pregunta si las definiciones de verdad son distintas, porque la otra básicamente es, podemos decir que es el estudio de Dios en la Biblia. Y este es el estudio de Dios. Hay una diferencia aquí. Bien grande. ¿Ok? Pues ¿cuál entonces es la diferencia? Porque básicamente lo que esto implica es que podemos estudiar a Dios fuera de la Biblia. Sí. ¿Verdad? Así que esto es... Eso es observando el estudio de Dios libro de la naturaleza y en otro fuera de Su trabajo. la Biblia. Sí. La naturaleza, su creación. Exacto, la diferencia es que, ¿verdad?, nosotros como cristianos asumimos, y también, ¿verdad?, nos dice la Biblia, porque eso es lo que estamos mirando ahorita, que la Biblia nos apunta a que Dios se revela también fuera de la Biblia. ¿Ves? Porque todo eso es la creación de Dios. Dios es el que controla la historia, Dios es el que creó, ¿verdad?, todos estos objetos que están en el universo. Todas las leyes que rigen el universo. Todas las leyes, todas esas cosas, ¿verdad? Creación, todo. Así que podemos ir a todas estas áreas, ¿verdad?, y estudiar a Dios. Particularmente, eso es lo que llama la revelación general. Eso lo cubrimos en el primer semestre, hace ya años después del huracán. Revelación general, y esto se divide en dos formas. Externa, que es la externa, ¿cuál es? La externa, la naturaleza. No digo de todo lo que no es la interna. La interna es nosotros, ¿verdad? La imagen de Dios en el hombre. Es el ser humano. Ser humano en el sentido espiritual, ¿verdad? Y esto es todo lo demás, que es, ¿verdad?, toda la creación. Toda la creación fuera del ser humano. Y este es el ser humano dentro de nosotros, la parte que nosotros tenemos acceso cuando estamos acostados en la cama pensando. Eso es parte de la revelación de Dios, ¿verdad? Ahí están las emociones, la lógica, la percepción, ¿verdad?, todas esas cosas que hemos sido creados propicios, ¿verdad?, aptos para recibir
la revelación de Dios que viene a través de la revelación externa, porque la revelación de Dios, la Biblia, ¿verdad? Vimos que se basa en la revelación externa porque se basa en eventos históricos, en palabras que de la vida real y en situaciones, ¿verdad? Se aplican a situaciones también históricas. ¿Verdad? Así que ahora, las conclusiones de estas dos cosas ¿son iguales o son distintas? La revelación general es general. Habla sobre la existencia de un Dios, pero no habla de cómo alcanzarlo, ni de las consecuencias de apartarse de él y de sus estatutos. Eso está más en la revelación específica. Exacto, entonces, porque esto puede definir de dos maneras, ¿verdad? Esto puede ser el estudio de Dios en la revelación general, o puede ser el estudio de Dios en todas las revelaciones, que es la general y la específica, donde lo hace un poquito más amplio que esta. Pero la cosa es que la prueba de que esta es correcta es que estas dos cosas concuerdan. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que es el estudio de la Biblia que nos da el Dios real y no el estudio del Corán? Porque cuando estudiamos la Biblia, el Dios que revela la Biblia es el mismo Dios que revela la creación. Y no hay una contradicción ahí. ¿Ves? Así que todas las pruebas, todas las formas de lo que llamamos apologética, es básicamente dilucidar que estas dos conclusiones no son contradictorias, sino que están en acuerdo. Usar lo que sabemos de la lógica y de la evidencia para apoyar esto que dice la Biblia. Ok, eso es la introducción, algunas preguntas acerca de eso. Bueno, vamos a poner un break de como 3 o 4 minutos. Lo invito a participen de los guineos. Gracias, se lo agradezco. Y voy a apagar esto porque vamos entonces a empezar otro